Veamos ahora una implementación inteligente del método representante utilizando árboles. ¿Okay? Entonces, lo que hace este método es lo siguiente. Recuerden, dijimos que a lo que queremos aspirar es a que todos los elementos del árbol queden apuntando directamente al padre, es decir, que se procure que el árbol tenga profundidad 1 a lo sumo. Entonces, eso lo podemos lograr mediante el método representante a largo plazo. Si llamamos al representante con f, f para saber cuál es el representante tendrá que preguntarle a su padre y él le tendrá que preguntar a su padre d a a. Y bueno, a como su representante es el mismo, él sabe que entonces a es el representante y tiene que responderle a f. Entonces este método debería ser recursivo, ¿verdad? Se pregunta hacia arriba y se responde hacia abajo. Una vez que f sabe que el representante del conjunto es a, no tiene sentido de que le vuelva a preguntar a e. Mejor actualiza su apuntador y hace que apunte directamente a a. E debería hacer lo mismo cuando recibe la respuesta de d. En vez de que apuntar a d, debería apuntar directamente al representante. Este método hace esto. Veamos. Representante de x, supongamos que x es f. Si x es distinto a su padre, aquí básicamente lo que se está preguntando es si x no es el representante, porque recuerden que el representante es el único cuyo padre es el mismo. Entonces, pregúntele cuál es el representante. Estoy poniendo rep para significar representante por cuestiones de espacio. Pregúntele a su padre cuál es el representante. Entonces f le pregunta a e, luego e le va a preguntar a d, como expliqué antes. Una vez que sabemos la respuesta, actualicemos nuestro puntero al padre con el representante. Es decir, apuntemos directamente al representante. Y bueno, el método por supuesto tiene que devolver x.p al que le preguntó. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando viene la respuesta, D apunta directamente al padre, E también va a actualizar su información y va a apuntar directamente al representante y F va a hacer lo mismo. En esencia vamos a quedar por este lado con una profundidad de 1. E va a apuntar al representante y F también. ¿Qué pasa si después hacemos un llamado al representante con C, por ejemplo? Va a ocurrir la misma situación. C le pregunta a B cuál es el representante, B le pregunta A responde, entonces B actualiza su puntero, que bueno, en realidad en este caso no hay modificación. Cuando B le responde a C cuál es el representante, C apunta directamente a A, es decir, queda como hijo de A. Entonces, vean que un llamado al representante a cualquier nodo hace que para la iteración siguiente ya ese elemento sea un hijo del representante, por lo que en el largo plazo vamos a lograr una configuración como esta. Esta sería una forma inteligente de implementar el método representante.